Un día muy maravilloso. Pedir a Dios y darle gracias por este nuevo día, porque amaneciste el día de hoy. Mientras que lamentablemente hay personas que ya no están aquí en la tierra, por lo cual nosotros debemos darle gracias a Dios, porque tenemos vida y también porque estamos en compañía de nuestros padres. Y de repente también estás con algunos familiares en tu casa, pero siempre con la precaución de no acercarnos mucho a ellos. Y si tosemos, ya sabes, siempre colocar el antebrazo. O si estornudas. También el poder decirte que en esta clase que tenemos virtuales, tomes bastante atención. Escuches especialmente la clase. Que puede ser que tengas ruido alrededor, pero concéntrate. Porque estas clases son muy importantes y especialmente hecho para ti. Así que chicos, no se olviden siempre de la higiene. Y también ayudar a tus padres en los quehaceres de la casa. Siempre poderlos tener esa linda comunicación. Junto con ellos. Interactuar. No te olvides. Hasta la próxima. Mis queridos alumnos, la clase de hoy es el cristiano miembro de la iglesia. Vamos a ver el concepto de lo que es la iglesia, quiénes lo componen y por qué es importante la iglesia. Entonces, ¿qué es la iglesia? La iglesia del Señor es un pueblo separado del mundo. La iglesia de Jesucristo es un pueblo dedicado al servicio de Dios. Entonces, quiere decir que la iglesia es la casa de Dios, donde nosotros podemos orar, donde nosotros también podemos encontrar a Jesús. Todo lo que está en la Biblia. Por eso es que se dice que es separado del mundo. ¿Por qué? Porque en la iglesia nos recomiendan que realicemos las buenas acciones y los mandamientos de la ley de Dios. Por eso es que en el mundo, lamentablemente, el ser humano no comparte esa misma idea. Por eso es que se dice que Jesús es la cabeza de la iglesia, porque Jesús nos necesita y desea estar en contacto con otras personas a través de nosotros. En el mundo de hoy somos literalmente los pies, las manos y el corazón de Jesús, que está en contacto con unos y con otros, como puedes ver en la imagen. Todos nuestros miembros de nuestro cuerpo somos nosotros y la cabeza es Jesús. Tú ya sabes que Jesús es Dios y Dios es Jesús. La iglesia, como te decía, es el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Los creyentes son miembros de este cuerpo místico de Cristo, como también lo puedes ver aquí en la imagen. Es para refrescar un poco más el tema de hoy sobre la iglesia. Entonces, ¿cuál es la misión y dignidad de la iglesia? La misión es anunciar y extender el reino de Dios. La dignidad es de ser miembros de la gran familia de los hijos de Dios. Dentro de la iglesia
Existen diversos servicios específicos según el carisma recibido por cada cristiano, y todos somos necesarios para que la iglesia cumpla la misión que Jesús le encomendó. Las características del pueblo de Dios o la iglesia, porque así también se le dice a la iglesia, al pueblo de Dios, es que nosotros debemos adquirir o elegir una religión y que cada miembro tiene que sentir el Espíritu Santo a través del bautismo. Y ya sabemos que el jefe de la religión es Jesús. Porque acuérdate que Jesús es la cabeza de la iglesia. Esto lo dejó a sus 12 apóstoles y en Pedro edificó la iglesia, para que así nosotros lo sigamos propagando su evangelio. Todos los creyentes son miembros del cuerpo de Cristo, porque Dios ha hecho de todos los creyentes un cuerpo en Cristo. Esto es exactamente lo contrario de lo que somos por naturaleza. Hay que acordarnos de la creación, porque la vida que todos recibimos de Adán es una vida egoísta y egocéntrica. Es por eso que nos es tan difícil llevarnos bien con otras personas. El apóstol Pablo nos dijo cómo éramos antes de que Dios nos salvara. ¿Por qué nosotros también éramos en otros tiempos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos, viviendo en malicia y envidia y aborreciéndonos unos a otros? Todo esto que nos habla desde la parte de la creación de Dios es porque vio que todo ser humano no comprendía la misión de Dios. ¿Cuál era? No estar en pecado. Por eso, todas estas actitudes ya no deberíamos tenerlo. Y es por eso que se edifica la iglesia cuando vino Cristo o cuando vino Jesús. Entonces, ¿quiénes son los miembros de la iglesia? Los miembros de la iglesia, como ya vimos, son aquellas personas que por medio del bautismo se incorporan a la iglesia y según sus diferentes carismas, que es un don, un regalo de Dios, por el cual la persona para el beneficio de la comunidad. ¿Y cuáles son estos carismas? Son los ministros ordenados, los laicos y los religiosos. Son los miembros de la iglesia. Lo vamos a ir viendo en la siguiente diapositiva para poder comprender mejor. Los diáconos es al que se confiere el ministerio por un periodo de tiempo limitado, que inicialmente se inicia luego de terminar sus estudios como sacerdotes. Quiere decir que el diácono entonces es antes de ser sacerdote, hasta que el obispo decide que el candidato está lo suficientemente maduro para ser ordenado como presbítero. ¿Cuáles son las funciones de los diáconos? Es proclamar el evangelio, asistir en el altar, administrar el sacramento del bautismo. Quiere decir que el diácono puede hacer el bautismo. Presidir el sacramento del matrimonio. Puede ayudar al sacerdote a estar ahí en el sacramento del matrimonio. Conferir los sacramentos como la bendición,
el agua bendita, etc. O sea, ellos también pueden darnos la bendición. Llevar el sacramento de la Eucaristía quiere decir que lleva la Eucaristía a todas las personas enfermas católicas. No pueden administrar el sacramento de la unción de los enfermos. Ellos todavía no están permitidos poner la imposición de manos a los enfermos. Eso solamente lo puede hacer el sacerdote. Para comprender mejor quiénes conforman la Iglesia Católica, vamos a ver la jerarquía. Está compuesta por el Papa, los cardenales, los obispos, los sacerdotes, los diáconos, religiosos y laicos. Podemos ver como esta pirámide, que empieza desde la cabeza hasta, como te decía, consecutivamente. Entonces, la cabeza de la Iglesia Católica es el Papa. El Papa es el sucesor de Jesús. Cada uno de ellos tiene una misión muy importante y todos ellos tienen para presidir los sacramentos, porque todos no están con la misión de poder realizar los sacramentos, como por ejemplo los religiosos, los diáconos, todavía no pueden hacer los sacramentos hacia las personas que nos piden, como el bautismo, la primera comunión, la confirmación o el matrimonio, ¿no? Ellos todavía no pueden realizar en la misa sobre esto. Es a partir de los sacerdotes hasta el Papa. Entonces, como te decía, la jerarquía de la Iglesia está formada por el Papa, los obispos y los sucesores de los apóstoles. La cabeza máxima o la autoridad máxima de la Iglesia es el Papa. De ahí están los obispos, que dirigen y gobierna la Iglesia universal. De ahí continuamos con los obispos, cardenales, que aconsejan y ayudan al Papa. Cuando muere el Papa, son los encargados de elegir sus sucesores. También tenemos lo que se utiliza en la Eucaristía, como el misal, la patena, las vinajeras, el mantel, el cirio, las cestas, el cáliz y el leccionario. El misal es el libro que contiene el orden y el modo de celebrar la Eucaristía. La patena es el platillo sobre el que se coloca el pan de la Eucaristía. Las vinajeras son jarros pequeños que se usan para contener el agua y el vino. El mantel es pieza de tela que cubre el altar. Acuérdate que es la mesa, que significa la última cena. El cirio es la vela de cera larga y gruesa. En las cestas sirven para depositar una limosna durante el ofertorio. El cáliz es el recipiente en forma de copa en el que se echa el vino de la Eucaristía. Acuérdate cuando hiciste tu primera comunión, que estaba el cáliz y estaba la Eucaristía. El leccionario es el libro en el que está escrita la lectura de la Biblia que se leen en la Biblia. O sea, el leccionario es donde está
escrita, las lecturas y el misal es el que contiene el modo de celebrar la misa. También tenemos los 4 atributos o características de la Iglesia, que son una, santa, católica y apostólica. Una es la que significa una misma fe y una cabeza que es Cristo, quien edifica su iglesia sobre Pedro. Santa, su fundador es santo, así como sus enseñanzas y su misión evangelizadora. Católica, significa universal, o sea que está dirigido para todos. Jesús nos mandó a llevar la buena nueva a todas las naciones. Apostólica, está fundada sobre los apóstoles enviados por Cristo mismo. ¿Te das cuenta que cada una de ellas, de las características o atributos de la Iglesia, tienen citas bíblicas? Porque todo esto está en la Biblia. ¿Y quién escribieron la Biblia? Fueron los apóstoles, los profetas, patriarcas, pero también en esta parte fueron personas que estuvieron junto con Jesús. La conclusión de todo este tema que hemos tenido hoy, el cristiano miembro de la Iglesia, hemos encontrado 4 grandes verdades: que la Iglesia es el cuerpo de Cristo, que Cristo es la cabeza del cuerpo y que todos los miembros somos miembros, que todos los creyentes somos miembros del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es uno. ¿Por qué? Porque si la cabeza es Jesús y los demás miembros somos nosotros, entonces quiere decir que cada uno de nosotros tenemos una misión, aparte de la jerarquía de la Iglesia. Porque acuérdate que los que conforman también la jerarquía son seres humanos común y corriente como nosotros, pero con la diferencia de que ellos tienen otra manera de pensar y otra manera de actuar. Y también que cada miembro de la Iglesia tiene su misión y que el cuerpo tiene que ser dirigido hacia la cabeza. Y esa cabeza es la que nos manda a cada uno de nosotros como miembros a hacer una misión distinta, pero positiva. Entonces, hemos terminado la clase de hoy. Ahora vas a contestar en tu cuaderno y también en las actividades de Cubicol las siguientes preguntas. ¿Qué significa la Iglesia? Pero necesito, por favor, que cada respuesta sea extensa, porque acuérdate que esto forma parte del tema de hoy. Menciona la jerarquía de la Iglesia, menciona los objetos que se utilizan en la Eucaristía y vas a escribir los 4 atributos o características de la Iglesia. Todo esto se encuentra en la clase. No hay nada que buscar en el internet, porque todo esto es la clase de hoy. Hasta la siguiente clase, mis queridos alumnos.